saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Bienvenidos a esta entrevista. Hoy está con nosotros el diputado provincial y portavoz del Grupo por el Partido Popular, vicepresidente tercero y diputado de Infraestructuras y Buen Gobierno y vicesecretario general de Organización por el Partido Popular de Castellón, Héctor Folgado. Muchas gracias, Héctor, por este ratito que te vamos a robar de tu tiempo para que nos contestes unas cuantas preguntas, que vamos a comenzar con el plazo formal para presentar el PGE, que parece que ha concluido, pero eso quiere decir que no ha llegado. Pues sí, de nuevo seguimos un año más sin presupuestos generales del Estado. Continuamos. Yo siempre me gusta decir que el Partido Socialista, que perdió las pasadas elecciones generales, ha condenado a todos los españoles a tener que padecer un gobierno de perdedores, de extrema debilidad, incapaz de aprobar ni tan siquiera un presupuesto general del Estado y acorralado por la corrupción, y esto tiene consecuencias. O sea, al final nosotros vemos en las noticias y seguimos que ahí está Pedro Sánchez aferrado al sillón, pero que sea incapaz de sacar algo tan básico como los presupuestos generales del Estado, a los que le obliga la ley, impide que a los territorios nos llegue la inversión y el dinero que nos corresponde. En este caso, desde la Diputación, venimos reivindicando que a la provincia de Castellón Pedro Sánchez nos debe 221 millones de euros. Un dinero que sale del incremento de recaudación en tributos del Estado que ha tenido la provincia de Castellón. Fíjate que en el 2023 los tributos del Estado, lo que recaudó el Estado en la provincia, se incrementaron un 27,10%. En el 24 se incrementaron un 10%. Y estos incrementos de recaudación, junto con un incremento que ha habido también de la población, son los factores que hacen que el gobierno debería estar transfiriendo a los municipios y a la Diputación esos 221 millones de euros, que al no tener presupuestos, pues no lo transfiere. Dinero que se queda en la caja del gobierno, que se queda en la caja de Pedro Sánchez y que no nos sirve a la Diputación y ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y esto es lo que estamos reivindicando desde la Diputación de Castellón. Vamos a hablar también sobre la defensa de la provincia frente a las inundaciones. Estamos en un cambio climático, cada vez tenemos más inundaciones porque este tiempo no sabemos muy bien cómo nos va a responder. ¿Cuál es esa defensa? Pues yo creo que algo que aprendimos todos de la última dana y de las tormentas que ahora estamos padeciendo, que son muy intensas, más de lo que han sido habitualmente, es la necesidad de hacer un trabajo importante de prevención, tener una buena respuesta el día que se produce la inclemencia meteorológica y hacer una buena recuperación una vez pasada esta. Pero de estos tres factores clave, sin duda hay uno que es el más importante, que es la prevención, que es acometer aquellas inversiones, aquellas obras que son necesarias para en aquellos puntos conflictivos y con riesgo de inundación podamos evitar esas inundaciones. Y esto es algo que al Gobierno de España no puede decir que lo desconoce, porque tiene aprobado un decreto, un plan de riesgos de inundaciones en toda España, donde se definen en qué puntos hay que invertir para evitar esas inundaciones. Y que en la provincia de Castellón tienen algunos puntos claros, como son el barranco Juan de Mora y del Torrent, que puede generar inundaciones en la zona de Burriana, de Nules, de Moncofa, o lo mismo sucede en el barranc de Alcalá, que puede generar inundaciones en Alcalá de Xilbert, en Peñíscola, en Benicarló, en Santa Magdalena de Pulpis, o lo mismo sucede en el río Seco, que puede provocar inundaciones en Castellón. Estas tres inversiones se contemplan dentro de ese plan de gestión de riesgo de inundaciones, con inversiones millonarias, y desgraciadamente no se ha ejecutado ni un euro de esa prevención. Por tanto, el Gobierno de España está dejando desprotegidos a todos los ciudadanos de la provincia y especialmente a los de estas zonas ante posibles inundaciones provocadas por inclemencias meteorológicas fuertes. Por tanto, eso es lo que estamos reivindicando. Estamos reivindicando que es importante una respuesta al día y una reconstrucción importante, pero lo más necesario es una prevención. Y sobre esa prevención el Gobierno de España nos está dejando abandonados una vez más. No invierte lo que necesitamos, no nos da lo que nos toca en los presupuestos generales del Estado y además no acomete inversiones tan sensibles como son las de evitar inundaciones. Y por tanto, ante esto tenemos que alzar la voz y necesitamos que el Gobierno actúe en estas inversiones, necesitamos que la Confederación Hidrográfica del Júcar haga también e instale las alertas tempranas para que podamos anticiparnos a crecidas en los barrancos, y también necesitamos que limpien los barrancos. Yo creo que es un sentir mayoritario por parte de todos los alcaldes previos a la dana,
las dificultades que ponía la Confederación a la hora de mantener limpios los cauces de los ríos y de los barrancos que son de su titularidad y de su responsabilidad. Por tanto, esto debe cambiar y necesitamos que el Gobierno de España y la Confederación, que depende del Gobierno, se comprometan en esta limpieza y en estas inversiones tan necesarias para proteger a la población. Pues cambiamos de tema y hablamos de educación gratuita, educación de calidad, sobre todo a los niños de 0 a 3 años. Es una etapa, el comienzo, que los papás van un poco agobiados de tanto pago y encima pues si tienes esa educación gratuita en esa edad, que no todo el mundo se puede permitir pagar una educación para esos niños tan pequeños, pues siempre viene bien y también es una ayuda a la despoblación. Así es, al final veníamos de un gobierno, el del Botànic, de PSOE y Compromís, que se llenaba la boca hablando de conciliación familiar y de lucha contra el despoblamiento, pero que hacía muy poco. Y una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón, fue la de cumplir con aquella promesa electoral que hizo a todos los valencianos y valencianas, que era ofrecer gratuitamente la escolarización de 0 a 3 años. Y esto implica que en la provincia de Castellón 4.195 familias se están beneficiando de 15 millones de euros de inversión para que no tengan que pagar ni un euro por la escolarización de sus hijos y de sus hijas en las escuelas infantiles, y esto también es importante, tanto las públicas como las privadas, porque había ayuntamientos que tenían escuelas infantiles públicas, pero también había una red extensísima de escuelas infantiles privadas que afortunadamente y gracias a este sistema no han tenido ni que cerrar ni que despedir a su personal, y garantiza que las familias puedan elegir en total libertad dónde quieren llevar a sus hijos y en total gratuidad. Y esto es un avance importantísimo que, como te decía, en la provincia de Castellón se cifra en unos 15 millones de euros lo que se están repartiendo cada año a estas 4.195 familias que ya no tienen que pagar. Yo tuve que pagar, yo tengo una hija de 6 años, tuve que pagar con el Botànic la escolarización de 0 a 3 años de mi hija y sé las dificultades que atravesaban muchas familias para poder hacer frente a este gasto. Y muchas de ellas escolarizan por necesidad de conciliación. Ahora esta conciliación está garantizada de forma totalmente gratuita y permitiendo a las familias la elección en libertad, que es otra de las aportaciones de este gobierno de la Generalitat, con Carlos Mazón al frente, el apostar por la libertad en todos los aspectos, que sean las familias en libertad la que elijan a qué escolarización infantil quieren llevar a sus hijos, la que elijan qué centro pueden llevarlo después, la que elijan en qué lengua quieren que estudien sus hijos en el colegio. Y esa libertad en la educación y también en otros aspectos ha venido de la mano del Partido Popular. Pero como decías, no solo la gratuidad nos ayuda a la conciliación. En la educación hemos apostado también por la lucha contra el despoblamiento. Y en Teresa tenemos un buen ejemplo. Teresa tuvo que cerrar el colegio porque la ratio de escolarización con el Partido Socialista y con Botànic y con el Compromís estaba en 6 alumnos. Cuando bajó a 3, tuvieron que cerrar. Ahora con el Partido Popular la escolarización está en 3 alumnos. Y esto está permitiendo que no se cierren colegios y que, por tanto, la escolarización en esos municipios y la vida en esos municipios pueda ser factible para muchas familias que se puedan contemplar ir a un municipio que pueda estar en despoblamiento. Por tanto, iniciativas desde la educación que también yo creo que favorecen a consolidar población en este tipo de municipios. Desde luego que sí, es un auténtico lujo poder ir a clase con 2 alumnos más, tener un profesor casi privado, y eso se consigue en esos pueblecitos de interior. Por lo tanto, ese apoyo a la despoblación. Vamos a apoyar también la música. Vivimos en el país de la música, nuestras bandas de música grandiosas, escuelas de música y sobre todo, ¿quién no tiene en casa a un músico? Es esencial el apoyo a la música en la Comunidad Valenciana. Así, pues la Generalitat venía presentando ya desde el inicio de la legislatura diferentes medidas de deducción fiscal en la renta en la Comunidad Valenciana que han ido afectando a diferentes sectores, y este año ya se anuncia que para el año que viene habrán deducciones también para todo el ámbito musical, y como tú decías, es una de nuestras señas de identidad de la Comunidad Valenciana. Las bandas de música vertebran el territorio, la música de banda es, yo creo que la banda sonora de todos nuestros pueblos y de la comunidad, pero también la música en los diferentes ámbitos y en los diferentes aspectos va a poder beneficiarse de esas deducciones que afectarán pues para la compra de instrumentos, de partituras, para el pago de cursos en escuelas públicas o privadas de música, para el pago de las cuotas en las sociedades musicales, para la asistencia incluso a conciertos. Por tanto, una apuesta por la cultura, de nuevo por la cultura en libertad,
por la cultura que supone seña de identidad en la Comunidad Valenciana y también en nuestra provincia, y yo creo que muy acertada que por primera vez se planteen estas deducciones al ámbito musical y que se dé de una manera también firme un reconocimiento a qué valor tienen para el Gobierno de la Generalitat y para la Comunidad Valenciana. Pues ahora vamos a hablar de dos grandes luchas, la lucha por la vivienda. ¿Cuánto nos cuesta comprar una casa, un piso, por pequeñito que sea? No todo el mundo se lo puede permitir, incluso los alquileres cada vez son más caros. Y luego también la lucha de la ocupación, por la ocupación. Tú tienes una segunda vivienda en la playa y un día vas y te la encuentras ocupada y es difícil tirar a esas personas. Es tu casa, te ha costado tu dinero y no te gusta que nadie la ocupe. Así es, y frente a este problema de la falta de vivienda y del problema de la ocupación, al inicio de la legislatura, al entrar a gobernar la Generalitat del Partido Popular, hicimos un anuncio que algunos no creyeron, algunos no. PSOE y Compromís no creyeron porque en sus 8 años no hicieron nada por vivienda. El anuncio era tan claro como crear un parque de vivienda de protección pública de 10.000 viviendas. Y esas 10.000 viviendas al Partido Socialista y a Compromís le parecían algo increíble de hacer o imposible de hacer, porque en sus 8 años hicieron la cantidad de 0 viviendas de protección pública. Frente a 0 viviendas de protección pública, el anuncio de 10.000 les parecía una locura. La realidad es que hoy, tan solo 2 años después, ya podemos decir que se han licitado en la comunidad 1.185 viviendas de protección pública, de las que 121 ya están en la provincia de Castellón, y que por tanto esta promesa que hizo el presidente de la Generalitat se está cumpliendo y está siendo ya una realidad con estas más de 1.000 viviendas ya licitadas y que van a servir para que especialmente los jóvenes y las personas con difícil acceso a la vivienda puedan tener un alquiler con accesibilidad, puedan tener un alquiler con opción a compra o también una compra en garantías y en condiciones más favorables. Del mismo modo, se han incrementado un 61% las ayudas que se dan a los jóvenes para que se compren una vivienda en municipios de despoblamiento. Lo que hablábamos antes, en municipios que tienen problemas de despoblación van a tener un 61% más de ayudas para instalarse ahí. De igual forma que se ha reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, que en su nivel general estaba en el 10% y que ahora para los jóvenes está en el 6%. Y ya son más de 600 los jóvenes que se han beneficiado de esta bonificación en este impuesto. Por tanto, generar facilidad de acceso a la vivienda con este parque público, con estas ayudas y subvenciones, con estas bonificaciones y al mismo modo, como tú decías, luchar contra la patada en la puerta, luchar contra aquellos que, avalados por el Gobierno de España, avalados por las políticas socialistas, ven lícito pegarle una patada a la puerta de tu casa, la que con tanto dinero te ha costado comprar, adquirir o mantener o heredar de tu familia, y ves como ahora una ocupa, pega una patada a la puerta, se hace con tu casa y tiene la protección del gobierno, porque deja completamente desprotegido al propietario y protege al ocupa, dándole margen de maniobra con una justicia muy lenta para que esté 2, 3, 4 años viviendo y destrozando la que es tu casa. Por tanto, un plan muy contundente para luchar contra esta ocupación, un plan que debe tener su respuesta y su paralelo en el Gobierno de España, y eso solo lo conseguiremos cuando consigamos apartar a Pedro Sánchez del Gobierno y que entre Feijóo y sus políticas para la lucha contra la ocupación, y de esa manera, tanto desde la Generalitat y esperemos pronto con un gobierno también del Partido Popular, trabajaremos para que la respuesta a una ocupación no sean 3 o 4 años, sino sea una respuesta inmediata. La policía quien tiene que proteger, la justicia quien tiene que proteger, el gobierno para quien tiene que legislar, es para el propietario y no en defensa del ocupa. Del mismo modo, si hay sectores de la población con extrema vulnerabilidad que se ven obligados a esta patada en la puerta, que en algunos casos puede suceder, tenemos que también dar las herramientas para que no se vean abocados a esta situación y encuentren las ayudas para que también la administración les ampare. Pero esto no puede ser a costa de los vecinos y a costa de los propietarios. Así es. Pues vamos a terminar hablando de la Diputación de Castellón, presidida por Marta Barrachina, la primera presidenta de la Diputación, y sobre sus estrategias para el desarrollo de la provincia, desde la competitividad de la resiliencia y la capacidad para atraer inversiones, algo que obviamente nos interesa a la provincia de Castellón y a todas las provincias, pero nosotros especialmente.
Sí, te refieres a Futur Provincia, que es un plan estratégico que hemos presentado ahora, que lo conocemos ahora o se da a conocer ahora, pero que la presidenta Marta Barrachina lo lleva trabajando, te diría que antes incluso de llegar a la presidencia. Era uno de los compromisos que le escuchábamos en numerosas ocasiones plantear a los ciudadanos cuando se postulaba como primera presidenta de la Diputación, y era llegar a la Diputación para apostar por ella, para creer en la Diputación, para darle el papel protagonista en la provincia que merece y que necesita la provincia, para asumir el reto de que la provincia y que la Diputación lidere esta provincia. Y para eso se ha puesto a trabajar no tan solo gestionando el presente, sino intentando ganar el futuro. Y para ese reto, pues bueno, desde el primer día te diría que estamos trabajando en ese plan estratégico Futur Provincia, que lo que viene a hacer es analizar cuáles son las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades que tiene la provincia, este gran DAFO sobre la provincia de Castellón, para ver por dónde tiene que ir la provincia, cuáles son las oportunidades no solo en la provincia en general, sino en cada municipio en particular, para de la mano de los municipios, pero también de la mano de la sociedad civil, de los empresarios, de las diferentes instituciones y colectivos de nuestra provincia, sepamos sacar esas oportunidades para hacer de la provincia de Castellón una provincia muy competitiva. Somos una provincia con una riqueza extrema. Tenemos una costa maravillosa y un interior espectacular. Debemos ser polo de atracción, de venida de turistas, pero también de inversiones. Y para eso tenemos que estar preparados. Si queremos que se fijen en nosotros a la hora de implantar una industria o a la hora de implantar un atractivo turístico, tenemos que estar preparados, tenemos que ser un escenario que reúna los requisitos adecuados. Y para eso tenemos que trabajarlo, para que no se pierda ninguna oportunidad. Yo creo que encontramos un reflejo muy claro de lo que pretende ser Futur Provincia en la puesta en su día del aeropuerto de Castellón. Muchos lo criticaron y muchos decían que la provincia de Castellón tuviera un aeropuerto era pues casi que una risa, y hicieron mofa pública de ello. Hoy, muchos años después, vemos que el aeropuerto de Castellón se sitúa por delante de 18 de los aeropuertos de AENA en toda España, porque somos una provincia que tiene un importante polo turístico, pero que también somos una provincia que tiene un importante polo de atracción industrial. Esta semana, con la Feria de Bolonia, mucho de nuestra industria se trasladaba a Bolonia vía el aeropuerto de Castellón, donde también se ha instalado un importante polo de innovación. Por tanto, apuestas como esa, o como la que se va a hacer también en el puerto de Castellón con la estación intermodal, que va a permitir un crecimiento en metros que ninguno de los puertos podrá competir. Por tanto, estamos viendo que tenemos un potencial que hemos de saber poner en valor. Y para eso, Futur Provincia va a ser la hoja de ruta que nos guíe por el camino adecuado. Pues muchas gracias, Héctor, por tu tiempo y sobre todo por tu lucha en favor de nuestra provincia. Una provincia que, como tú dices, tenemos de todo. Así es, muchísimas gracias a vosotros.